Bienvenidos una vez más a este postre mojado de la tarde con mucha lluvia, lluvia por un tubo y 7 llaves y algo más. Se abrieron las cataratas del cielo como una lluvia de bendiciones para nuestro país. Pero, hay gente que la pasa mal porque vive cerca de zonas vulnerables, expuestas a deslizamiento de tierras y otros fenómenos que cada año estamos acostumbrados a verlo, porque ya entramos a la temporada ciclónica y se espera una temporada ciclónica muy intensa y muy ardiente. Antes de entrar con Gabriel, quiero mandarle un saludo muy especial a mi gente del Tamarindo, allá en Santo Domingo Este. Oye bien, Gabriel, la señora Cristina y su esposo Casanova, mira, son fijos con este programa. No lo pierden. Oye, mira, y me lo comentan porque somos vecinos, son buena gente de ahí mismo. Ellos tienen un colmadito, su negocio ahí, y siempre están con nosotros. Así que un saludo muy especial para Casanova y su familia. Como debe de ser, Lynn. Así como tú indicas, un programa mojado. Ya del COE declaró que tenemos 8 provincias en alerta amarilla, como Santo Domingo, el Distrito Nacional, en la que estamos, y las otras en alerta verde. Sí es una realidad que ya se ha pronosticado que esta temporada ciclónica, tanto aquí como en los otros países de la región que le afecta, será una de las más activas en años, porque el calentamiento global ha hecho de las suyas en ese contexto, así que esperamos una temporada ciclónica realmente bastante impactante. Mira, hay que cuidarse, hay que tomar precaución ya con tiempo, tomar medidas de precaución para evitar en vez de lamentar, que eso creo que es la meta en todos los casos. Mira lo que pasa, Gabriel. Los ciclones, tormentas, son fenómenos naturales. Tú ves, o sea, tú no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar las tragedias humanas. Claro. Eso mismo, evitar antes. Pero por eso, sí, pero por eso mismo es que esas familias vulnerables, gente que vive, mira, al lado de un río, al lado de una cañada, y a veces construyen en por donde pasa la cañada o donde pasa el río, le cogen ese pedazo y luego el río viene a reclamarlo de él. Claro, se inunda todo. Pero eso fue lo que pasó en Jimaní, cuando el río Soler o Blanco, en el 2004, después de las elecciones, ahí mismo, unos cuantos días después, en mayo, se metió y se metió de noche. Mira, trayendo a su paso palo, piedra, escombros por montones, y eso entonces inundó y allí produjo una catástrofe de cientos y cientos de muertos. Yo aún recuerdo las imágenes porque aquello fue una pesadilla lo que se vivió. Inclusive hubo familias que desaparecieron. Mira, Jason Manuel Matos, que es un joven invidente, se salvó fue de milagro, realmente, porque él no podía ver, no puede ver, y entonces tuvo que agarrarse de lo que pudo haber encontrado y con ayuda de un amigo, pero mira, ahí perdió importantes familiares de él. Y así también sucedió con otras familias. No, y también pasó. Entonces hay una irresponsabilidad. También pasó recientemente con el Lago Enriquillo, cuando el Lago Enriquillo se empezó a desbordar, que esas comunidades también se vieron bastante afectadas. Claro, entonces aquí cualquiera, bueno, porque ven eso seco, se meten ahí, construyen ahí una casita, entonces viene el río, viene la cañada, le pasa por arriba, viene una desgracia, y viene entonces el lamento. Entonces, esas familias tienen que estar muy pendientes de las informaciones oficiales del COE y de las autoridades de socorro. No se lleven por ahí de un rumor. Mira, a finales de los 90, 97, 98 por ahí, corrió un rumor de que iba a haber un tsunami. Un maremoto que aquí le llamamos. Que el mar se va a meter. Y pila de gente salen corriendo. Mucha gente hasta con una toalla ahí, con lo que tenían puesto, salieron corriendo y eso fue un alboroto en esa época. Tú ves, claro que no había las redes sociales que hay ahora. Pero imagínate que ahora con ahora un juidero mayor. Porque déjame decirte, las redes sociales pueden ser armas de destrucción masiva también. Sí, tú puedes construir. Hoy los fake news. Acá rato matan gente por ahí. No, pero, hasta Jordan lo han matado. En el 16 en Estados Unidos, en el 2016. Por eso una de las razones que Trump está siendo acusado. En el 16 eso fue una locura. En Brasil también se ven casos
gigante. Pero Lin, eso que hablamos de cómo este año va a ser diferente a los otros, lo estamos viendo incluso en eventos que nunca han sucedido en el país ni en la isla. En Haití hace 2 o 3 semanas hubo un tornado, cosa que no se veía. Claro. O sea, no sé siquiera si se ha visto en la historia. Pero también en San Cristóbal, hace 2 días, aquí en República Dominicana, hubo un tornado también, que fue grabado y se viralizó aquí en las redes. Claro. O sea, que están sucediendo cosas, Mira, fenómenos La Vega, que no se ven. La Vega, Montecristi, han sido, digamos, azotados por tornados y eventos naturales un poco inusitados en el país. Eso tú lo ves más en Estados Unidos. Sí, por ejemplo, sur normalmente. Donde hay, digamos, estaciones, climas muy marcados uno de otro. O sea, el frío es frío. El frío es tan frío que hasta quema. Y el calor es calientísimo, ardiente. No, y eso sumado a que tenemos este año una ola de calor también. También, porque vivimos ahora mismo un clima emocional. Parece que el clima es muy emocional ahora mismo. Le da una cosa. Pero lo cierto es que ya esa frontera entre estaciones bueno, pues ya se va desdibujando. Porque en cualquier... Mira, ahora estamos en mucha lluvia. Y eso que estamos entrando ya al verano. Un mes caliente. Que se supone y que todavía falta... No, y todavía faltan los meses más calientes, que son julio y agosto, que es la canícula, como le llaman. O sea, ahí está el hervidero del verano. ¿Tú ves? Pero miren cómo vamos. Va a ser un año histórico, por así decirlo. Pero bueno, entrando en materia. Lo que fue histórico fue las elecciones recién pasadas. Hemos tenido 2 procesos electorales este año con un gran gasto. Y yo te voy a decir algo. Los cuartos que se van en campaña no vuelven. Ya eso se quedó así. Entonces, miren. Entonces, una de las elecciones que se realizó, uno de los gastos más grandes, y tenemos la elección menos frecuentada. Tenemos la elección con más... Claro, mayor nivel de abstención. Incluso superando la 46, pandemia. Que la 46%. Que en la pandemia el contexto era una enfermedad, un virus. Claro. Que no te permitía hacer la cosa con normalidad. Cuando ahora, ya saliendo de este virus, saliendo de la pandemia, tenemos una tasa más alta de abstinencia. Claro, pero ahora bien, esa tasa de abstinencia, que fue de un 46% del electorado general, le está mandando un claro mensaje a los partidos políticos, al sistema. Hay gente que tiene una apatía por la política, que no quieren saber de políticos porque creen que todos son iguales y que al final de cuentas mienten abajo y cogen arriba. Entonces ya esa percepción se va generalizando, sobre todo en bolsones de votantes, en masas de votantes que no dependen del gobierno para vivir. Porque los que mayormente acuden son los que tienen la esperanza de conservar un puestecito, el compañerito que está nombrado, o el que va a acceder a un puestecito, bueno, si gana fulano me va a dar lo mío. ¿Tú ves? Entonces ahí ya lo que hay es, digamos, gente buscando lo suyo. Buscando lo suyo, una cogioca por donde quiera y dame lo mío. Esa es la cultura política. Ahora, cada vez más personas se están manteniendo al margen de ese tigueraje político. Gente que trabaja en una empresa privada, tiene su negocito, no depende directamente del gobierno. Dice, bueno, ustedes toditos son iguales, váyanse al K y completen ustedes la frase. Entonces... Es que incluso la mayoría de los estudios internacionales lo que indican es que el voto, o sea, las personas acuden a votar por 2 razones. Primero, por algún tipo de interés en quien gane, en el resultado, y por estar seguro de la información, del contexto de la votación, saber quiénes son los candidatos, saber por quién está votando, tener un cierto entendimiento del contexto electoral, cosa que aquí no sucede. Aquí hay mucha desinformación electoral, mucha desinformación política, y eso también se ve reflejado en las elecciones, que vemos que la gente no acude a ellas, porque además de que desconoce del contexto electoral, desconoce de los candidatos, también desconfía de los mismos, desconfía de quiénes son los que están postulándose para las elecciones. Mira, tú hablas de las motivaciones hondas que tiene un votante para ir a votar. Sí, ¿qué es lo que motiva y qué es lo que anima a esa persona a levantarse temprano, quizás hacer una fila un domingo que tal vez está
está libre, no tiene que trabajar, pero va. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que arrastran a ese ciudadano? Bueno, mira, hay dos tipos de votantes. Está el votante idealista, ilusorio, y está el votante más egoísta e individualista. O sea, está el votante que cree o quiere que al país le vaya bien, al país, está pensando en el país, porque si al país le va bien, a él también le va bien, ¿verdad? Uh-huh. Y está el votante más individual que dice, bueno, yo voy por lo mío, porque me van a dar lo mío o porque yo tengo un carguito y lo voy a mantener ahí, o me van a subir de puesto en el Estado, o voy a entrar al Estado. O mi familia. O tu familia también. Bueno, mi familia también está guisando, bueno, que se quede ahí. Claro. Está ese tipo de votante, el individualista y el colectivista. Aquí, ya con la desaparición de nuestros principales líderes políticos, Peña, Balaguer, Juan Bosch, ya las fronteras entre los partidos ya no existen prácticamente. Los partidos son ya de diferentes colores, pero del mismo bajo. Sí. Y el mismo olor, dan el mismo olor. Los principales, no, o sea, tenemos casi que la misma corriente política fluyendo en el país. Porque no hay muchas diferencias ideológicas entre uno y otro. Entonces, ya eso ha provocado una pérdida de la fidelidad partidaria. Sí, ya la gente no está siguiendo muchos partidos. O sea, los partidos tienen una base, sí, un voto duro, una base de apoyo duro. No, tiene su porque público, tienen una clientela, una clientela política electoral, lo tienen. Pero la mayor cantidad de votantes no vota por eso, vota por candidato o por el interés y el beneficio que puede sacar de un candidato. Por ejemplo, eso pasó en el Distrito Nacional. Fíjate, óyeme, yo trabajé esto. Mira, 100,000 PRMistas no votaron por Guillermo Moreno, votaron por Omar. Y esa fue la diferencia. Y te lo digo porque esos 100,000 votaron por candidatos a diputados del PRM. Fíjate que Pacheco sacó muchísimos votos. Gori arrasó muchísimos votos. Oh, sí, pero muchísima de esa gente no votaron por Guillermo, sino que votaron por Omar. Y mucha de esa gente también votaron por Omar, bueno, por el carisma. O sea, fíjate cómo fueron fieles al partido en un sentido, pero no fueron fieles en otro sentido. No, y también ahí entra la desinformación, porque entiendo que si dentro de esos votantes hay una masa joven, puede que desconozca del pasado de quién es Guillermo Moreno, de quién es Guillermo en la política, y sí conocerá y conoce a Omar por la propaganda que hay alrededor de Omar y por los logros que ha tenido Omar, e incluso también porque es joven, conecta con la misma juventud. Sí, pero que hubo una gran masa de votantes que fue joven, joven hasta primer voto. Sí, pero el electorado cubre más todavía, es mucho más amplio. Entonces, digo eso como un complemento. No, como un plus, está bien, el plus juvenil, ¿verdad? Ok. El sabor juvenil, el carisma juvenil de este muchacho, de este joven, talentoso y brillante. Pero recuérdate tú que el gobierno era que estaba impulsando a Guillermo Moreno. Le metió todo. Y los líderes del PRM en la capital, todos le alzaron la mano a Guillermo Moreno. Y perdieron todos. Carolina. Inclusive el mismo presidente perdió con Guillermo. ¿Tú entiendes? Pero es que la candidatura incluso parecía que era de Abinader. Los anuncios se ve Abinader en grande, Guillermo que incluso un poco más bajito al lado. Pareciese que fuera de Abinader. Lo cargaron como una mochila, claro. Lo que tú quieres decir. Sí, claro. Bueno, miren, hablando de eso, el profesor Leonel Fernández acaba hoy de publicar un artículo en el Listín Diario que se titula PRM, Estrategia para comprar las elecciones. Oye, dice comprar. No es ganar. ¿Okay? Entonces, ahí él lo que hace es un detalle, ¿verdad?, de las estrategias que usó el PRM para ganar las elecciones. Y dice que usó los programas sociales del gobierno, la tarjeta Supérate, bono luz, bono gas, bono escolar, también con fines electoreros. O sea, aumentó la cantidad de beneficiarios de esos programas, aumentó también el monto que se le da, ¿verdad?, para entonces que esa gente pudiera votar por el gobierno. Es decir, era como un intercambio. Yo te doy, tú me das. Yo te doy esto, un beneficio, entonces tú me das tu voto. Inclusive él observa, con razón o sin ella, observa que el gobierno aumentó a 2.5 millones los beneficiarios de estos programas y que esa fue la misma cantidad de votos que sacó el PRM, 2.5 millones.
O sea, que ahí él ve una proporcionalidad. O sea, yo te doy y tú me das. Claro, ¿Tú ves? eso es como meterse con quien me da la comida. En ese sentido. Sí. Pero veo que el profesor Fernández también se siente un poco emocionado, hinchado en su liderazgo por el casi 30% que obtuvo de la votación. Es decir, él dice, a pesar de todas las marrullerías que ustedes me hicieron, a pesar de todos los recursos abusivos del Estado que ustedes usaron, a pesar de todo ello, yo tengo un 30% en el bolsillo y tengo 3 senadores y tengo una matrícula importante de diputados. ¿Tú ves? O sea, que él se siente como... No tan derrotado como por ejemplo él se siente, en el caso del PLD. No se siente derrotado, él se siente no ganado. Exacto. Ganado, pero no derrotado. No, y hay una realidad en que quien está en el gobierno, el partido oficialista, tiene más ventaja porque tiene 1001 artículos que puede utilizar para propagandearse. O sea, vimos también como el gobierno aceleró muchísimas inauguraciones en ese proceso electoral para crear esa imagen de que el país está avanzando y de que y que el cambio sigue, como bien profesan en su marketing. Pero eso le da una ventaja al partido oficialista de cara a las elecciones, como sucedió en este caso. Así como él mencionó lo del plan Supérate, también tenemos el caso de la frontera, los anuncios. Sí que ayudaron bastante al PRM para esas elecciones. Pero vamos a seguir desglosando el tema después de una pausa y volvemos en breve. Recuerden que este programa también se ve de tarde y de noche. A las 6 de la tarde por nuestro canal estelar RNN2. Mira, ahí se me fue. Canal 67. A las 7 por YouTube, nuestro canal estelar como Noticias RNN. Y a las 11 de la noche por este mismo canal 27. Búsquenos en todas nuestras plataformas digitales. O sea, que el postrecito. Mira, ahí suena como un locutor ahí, ¿verdad? El postrecito también se puede comer recalentado. Recalentado también de noche. De toda la manera posible. Como quiera, porque no empalaga. Miren. Pero con qué habíamos cerrado. Decíamos con el profesor Fernández, ¿verdad? Las críticas que le hace al PRM. Y ahora se está proponiendo el voto obligatorio. Sí, incluso fue Hamlet Melo, que incluso es de la Fuerza del Pueblo. Sí, que es de la Fuerza de Leonel, por en Higüey, ¿verdad? Entonces, se establecerían sanciones para las personas que no vayan a votar. En otros países es así, ¿oíste? Sí, es obligatorio. En Chile, en Perú, en Costa Rica, o sea, hay muchísimos países latinoamericanos. En Argentina, da igual también, obligatorio. En Europa hay varios países que tienen el voto obligatorio. Que, bueno, es una medida que genera varios sentimientos encontrados y más entendiendo el contexto en el que vive la República Dominicana. Pero adentrándonos en ese tema, podríamos comenzar con algunos estudios que estudian casos de otros países. Por ejemplo, en Perú se hizo un estudio que indicó que más votantes no implica necesariamente mejores resultados electorales. O sea, que una mayor cantidad de votantes que en la República Dominicana, que en vez del 45% que fue, sea el 80 o el 90% de votos, no indicaría que hay un mejor resultado democrático en las elecciones. Esto lo indica porque la decisión de votar se atribuye directamente al interés del individuo por su voto, que era lo que veníamos hablando, y su seguridad del entendimiento del contexto. O sea que el voto, por más que este sea obligatorio en el país, no quiere decir que vaya a haber un mejor resultado, porque a las personas que no entienden del contexto, que carecen de la información o que simplemente no tienen el interés, votarían aleatoriamente. O sea que el voto no se estaría dirigiendo directamente a candidatos que yo conozco, o candidatos en el cual yo manejo cuáles son sus propuestas. O sea, ¿cómo pasa allá? Que en República Dominicana tenemos un gran nivel de desinformación en el contexto político, en el contexto electoral, en el contexto de los candidatos. Hay una desinformación grandísima. Entonces, ya agregando esta decisión de voto obligatorio, lo que estaríamos sería agudizando este problema, ya que votarían personas que no conocen acerca de este. Entonces, yo entendería que la decisión, que esto es como ponerle una bandita a la herida, una curita a la herida,
porque se le está dando una solución a un problema más que erradicar el problema de raíz, que es la desinformación, la Y el politiquería, el descontento de la población. O sea, es Eso atacar a qué se debe el descontento, el desinterés y la inseguridad que siente el votante, más allá de castigar al votante por no querer ejercer su derecho, que es más un derecho que una obligación. Sí, tú lo que estás diciendo es, a ver si es así, que la fiebre no está en la sábana y que están agarrando el rábano por las hojas. Eso Sí, que tú claro. quieres decir, porque eso no mejoraría en sí la calidad de la democracia, lo que tú No, estás es diciendo. que al contrario, yo entendería que en República Dominicana, particularmente, sería contraproducente, porque vemos que hay una gran desinformación, vemos gente que vota por interés económico, pero un interés económico tangible, 500 pesos, 1000 pesos ese voto y ya votaría por eso. Gente que no sabe cuáles son las propuestas de los candidatos, ni siquiera sabe cuáles son los candidatos. Vete tú a saber, alcalde, diputados, senadores, presidencial incluso. Sí. Entonces lo que estaríamos sería agudizando ese problema y forzando un voto que en ese caso sería aleatorio en ese sentido, porque no reflejaría lo que realmente yo quisiera decir con mi voto. Con mi voto yo tengo el Espérate. lineamiento de yo quiero este Entonces, cambio, pero yo no conozco cuál es la propuesta pero de ese candidato. sería como llevarlo obligado a votar, como Claro forzado. que- Venga a votar, o si no, lo castigamos. Es Le que pone una multa, no puede salir del país. ¿Tú ves? la multa Etcétera, etcétera. Es que incluso las multas se pueden barajar desde dinero hasta que te multen en procesos como la cédula, como sacar cédula, sacar pasaporte, ese tipo de cosas, que también lo que sería afectar a los sectores más pobres, que son las personas que normalmente no acuden a estas votaciones. Le estaría imponiendo una carga económica a personas que por desconocer no van a votar tampoco. Entonces, Sí, mira. me parece que es contraproducente. de ambos lados. Tenemos que repensar nuestra democracia, porque nuestra democracia no le está dando respuestas válidas y efectivas a los problemas sociales del país. Y entonces hay una desintonía entre gobierno y sociedad, gobierno y ciudadanía. Y cuando eso sucede, cuando hay un divorcio y una ruptura entre gobierno y ciudadanos, entonces vienen situaciones difíciles para el país. ¿Qué es lo que le espera al país? Sobre todo ahora que se está hablando de una reforma fiscal que es inminente porque ya no aguanta más. Es decir, ya está llegando una situación, el gobierno han ido aplazando y postergando la reforma fiscal que debió haberse hecho desde hace más de 10 años atrás, pero no se ha hecho, se ha ido acumulando esa situación y ya es insostenible. Entonces hay que hacerla porque hay que buscar unos cuartos ahí y de dónde va a salir ese dinero. No va a seguir saliendo de préstamos ya. Entonces hay que apretar un poquito la tuerca. Ahora, cuidado porque si sigue apretando la tuerca se puede correr la roca, como decía un merengue de los 80, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado para que la gente no empiece a gritar fuertemente, porque cuando usted agarra a la gente y les exprime los bolsillos para sacarle dinero de impuestos, entonces la gente empieza a gritar, viene un malestar ciudadano, vienen situaciones y protestas indeseables y desagradables. Pienso en la poblada del 84. Y pienso en la poblada del 84 no solo porque yo nací ese año, no solamente por eso, sino porque aquí fue una explosión ciudadana, una poblada violenta que hubo, comenzó ahí por los alrededores de Capotillo, por el Moscoso Puello, fue que comenzó incendiando ahí, quemaron unos vehículos y por ahí eso se regó como pólvora. Y ya tú sabes, eso fue cientos y cientos de muertos y heridos y presos también. Es que cuando Entonces, el pueblo vamos a dominicano recordar esa habla, experiencia negativa. Entonces, hay que saber manejar esto, buscar el consenso y tener responsabilidad de Estado y de empresas, porque es un asunto del Estado, de lo público y lo privado. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar, porque esto va a tener consecuencias. Mira, cuando te aumenten ciertos productos, ciertos artículos, ciertos bienes y servicios, sobre todo para la clase media,
Esa clase media, entonces, Que ya es la que va a tiene la carga gritar, económica más grande. ya es muy fuerte, tarifa eléctrica, tiene que pagar tarifa eléctrica. El anticipo. El anticipo, que es tú, Impuesto una sobre- aventura, una aventura sobre supuestos ingresos que El tú vas a IVA, el tener. impuesto sobre la renta. Impuestos sobre la Son renta. una cosa... Tiene que pagar salario, teléfono, luz, agua, internet. O sea, son unas, y a veces local también, alquiler. Es que todo Entonces, tiene un impuesto. Incluso, Tengan cuidado con eso. incluso morirse tiene un impuesto porque tú tienes que pagar todo ese proceso también. Ni los muertos descansan en paz. No. Hay muertos que van subiendo. Nacer tiene un Cuanto impuesto más su y ataúd morir baja. también. Muertos que van subiendo mientras más su ataúd baja. Cuanto más su ataúd baja. Decía Cunito en Aire Durando. Pero aquí los muertos ni siquiera descansan en paz. Porque a veces tú tienes que pagar para un chin de tierra ahí para enterrar a tu ser querido. O te la ponen difícil en el cementerio. El funeral cuesta un dineral. Cuesta porque tienen que... Bueno, miren señores. Lo importante de esto es el consenso. E irlo haciendo paulatinamente. No de golpe. Cuidando los productos básicos, la canasta básica. Eso es sagrado en la mesa de cada dominicano. Es arroz, habichuela, carne. Eso es sagrado, aceite, huevo. No toquen nada de eso, ¿eh? Para que se eviten serios inconvenientes. Hay que aplaudir que las iniciativas, las propuestas que se han manejado en estos días, todas han sido de afuera del gobierno, han sido propuestas por ciertas empresas, por directores, por personas que se mueven, personas que se mueven en el sector bancario. Así que vemos que si hay un interés de la sociedad porque esto se resuelva, este problema de la reforma fiscal y el miedo que hay por parte de la mayoría de los sectores de ser afectados por el mismo, está haciendo que se interesen la mayoría de los sectores mira. en propuestas. ¿Tú sabes qué oficio está pagando impuestos? El de las trabajadoras sexuales. Y tú me dirás, ¿cómo así, Lin? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ah, sí, yo la vi quejándose. Pero quejándose ayer, en el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, que fue ayer, óyeme, Jacqueline Montero, la diputada de Jaina, que es la líder de ellos tienen un gremio, un sindicato. Y ellas. Entonces ahí se quejaban, oye, de que agentes de la policía las extorsionan y le quitan los chelitos. Dame, ven, y págame peaje, ven. Eso yo he visto. Óyeme, y a veces hasta la golpean, las agreden, violan sus derechos humanos. Oye bien, o tienen que darle un chin para atrás. O si no, tú no vas a poder hacer nada ahí. ¿Tú ves? Entonces es una situación, señores, esas mujeres que se la están buscando, muchas de ellas no quisieran hacerlo, pero tienen que ofrecer su cuerpo como medio de vida o para ganarse un par de pesos para su familia, para sus hijos. Inclusive, oye bien, mira, por ahí por la Avenida España, la Morena Caliente y otras, ni siquiera le dicen que ellas hacen eso. Ellas no lo dicen. Esconden y creen, muchas veces la familia creen que ya están trabajando en una oficina o en otro trabajo. Por eso mismo, por la discriminación que sufren. No, claro, es que eso Entonces, es un problema. Un trabajo mal visto. Sí, pero además denigrante, o sea, en términos de percepción, ¿verdad? Entonces, mira, coge todos esos hombres y tú acostarte. Bueno, mira, tirate esos hombres arriba que a veces van con un mal olor, una cosa. Tiene que trabajar. Mira, tiene que sudarlo. Todo el cliente es bienvenido, pero Lin, es curioso que ese tema todavía sea un tabú, o sea, entendiendo que esa es una de las primeras profesiones del mundo. O sea, la prostitución, si no me equivoco, es la primera Dicen así, profesión. pero no es la primera, ¿no? Dicen así. Oficio. Eso es uno de los oficios bueno, más popular, que más tiempo tiene, a eso me quiero referir. O sea, que la humanidad ha convivido con este oficio, con esta profesión, casi toda su historia. Desde su infancia. Desde su infancia, por así decirlo. Ahora bien. Pero lo que no podemos aceptar es que ejerzan extorsión y que la manipulan de esta naturaleza, de esta manera. Incluso antes, Lin, se anunciaba mucho de estos, vamos a decir, acuerdos entre la policía y ellas mismas, las mismas trabajadoras sexuales, de que a clientes lo paraban, porque tú sabes que la policía, el de noche, se suele meter mucho en este tipo de asuntos, de parar transeúntes y así sucesivamente.
Mira. Y se denunciaban antes que habían algunos trueques entre la policía y las trabajadoras sexuales. Bueno, tú sabes el intercambio ahí no de disparos, sino de otra cosa. Miren, Así que es una situación... vamos a pasar a México así rápidamente, porque México ya tiene su primera mujer presidenta electa, ya Claudia Sheinbaum, que es una delfín de López Obrador, ganó el gobierno de López Obrador, ya tiene su Morena ahí, ¿verdad? El partido Morena, ¿verdad? Volvió a ganar con más del 58%. O sea, fue una le renovaron el contrato en el Palacio, ¿verdad?, Nacional de México para que siga gobernando Morena, y ahora con esta primera mujer haciendo historia. Ella estuvo con López Obrador cuando él estaba en la alcaldía de la Ciudad de México, porque las alcaldías son trampolines para llegar al gobierno central. Bueno, y lo logró él, y ahora lo está logrando ella. Vamos a ver, porque le quedan, mira, tiene muchos desafíos por delante, sobre todo con esa narcoestado, emigrantes también, esas remesas de aztecas y mexicanos que cruzan la frontera. Y vamos a ver cómo maneja la política exterior, ahí tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, decía Porfirio Díaz, el dictador. Y vamos a ver cuáles serán los retos y las nuevas políticas. Tendrá que hacer cambios en su gabinete y vamos a ver cómo maneja todas estas cosas. Bueno. Y llega la política, llega la presidencia, entendiendo la popularidad que tuvo López Obrador en su mandato. Era un líder internacional, una persona muy respetada en México y muy popular, con mucha aceptación en el país, que esta se la pasa a su discípula Claudia, que gana con autoridad a su contrincante Xochitl Gálvez, que era su candidato opositor. Vamos a ver si el machismo mexicano aguanta y soporta a una mujer en el palacio y gobernando ahí. No, y entendiendo la importancia que tienen estas elecciones en México, entiendo que este año electoral son las elecciones en Estados Unidos. Hay que ver cómo se maneja el tema con Estados Unidos, que es su principal socio económico. Bueno, gracias, señores. No hay para más. Esta tarde y esta noche nos volvemos a ver. El postre de la tarde y de la noche también. Gracias.